Pedro Alonso despertó aquella noche con un ruido extraño en el pasillo. La casa estaba completamente a oscuras, aunque él recordaba haber dejado una lámpara encendida. Su respiración se aceleró mientras intentaba escuchar con atención. Un golpe seco retumbó en la puerta principal. Pedro dudó unos segundos antes de levantarse de la cama. El silencio volvió, pero era un silencio pesado, casi insoportable. Caminó descalzo, evitando hacer ruido con el suelo de madera. Al llegar al salón, notó la ventana entreabierta. El viento helado entraba como cuchillas sobre su piel. Cerró la ventana con rapidez, sintiendo un escalofrío que no tenía relación con el frío. De repente, el teléfono fijo sonó con insistencia. Contestó sin pensar, con la voz temblorosa. Nadie hablaba al otro lado, solo una respiración profunda. ¿Quién eres?, preguntó Pedro con rabia contenida. La llamada se cortó bruscamente. Pedro apoyó el auricular y notó un sobre blanco sobre la mesa. Juraría que ese sobre no estaba allí antes. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Era él mismo, durmiendo en su cama hacía apenas unos minutos. El estómago se le revolvió de inmediato. Sintió que lo estaban observando desde algún lugar cercano. Cerró todas las cortinas de la casa con desesperación. Esa noche ya no pudo dormir. Y supo que algo oscuro había comenzado. A la mañana siguiente, Pedro intentó convencerse de que todo había sido un mal sueño. Preparó café fuerte, pero el sabor amargo no logró despejar su mente. La fotografía aún estaba sobre la mesa, como prueba irrefutable. Se preguntó quién podría haber entrado en su casa sin ser visto. Recordó que siempre había sido muy cuidadoso con la seguridad. Las cerraduras estaban intactas. No había señales de violencia en las ventanas. «Esto es imposible», murmuró varias veces. Tomó la foto y la guardó en un cajón. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, una voz susurró: «No mires atrás». Pedro se quedó helado, con el auricular pegado a la oreja. «¿Qué quieres de mí?», gritó. La línea se cortó de nuevo. Sintió un nudo en la garganta. Decidió salir de la casa. Necesitaba aire. Caminó por las calles de Madrid, observando cada rostro con desconfianza. La ciudad parecía la misma, pero para Pedro todo había cambiado. Cada sombra en la acera le parecía una amenaza. Al llegar a una cafetería, pidió un té, aunque sabía que no lo bebería. Un sobre idéntico al de la noche anterior apareció sobre su mesa. Nadie lo había visto dejarlo allí. Con miedo lo abrió lentamente. Dentro había otra fotografía. Esta vez era él, sentado exactamente en esa mesa. Pedro dejó caer la foto con manos sudorosas. Miró alrededor buscando al responsable. Todos en la cafetería parecían ajenos a su angustia. Una mujer leía el periódico, un joven revisaba su móvil, un camarero servía café. Nadie parecía sospechoso. El corazón de Pedro latía tan fuerte que creía que lo escucharían. Pagó la cuenta deprisa y salió a la calle. Sentía que alguien lo seguía. Caminó más rápido, giró en varias esquinas, pero la sensación no desaparecía. Llegó a su coche y se encerró dentro. Respiró hondo, intentando calmarse. En el asiento del copiloto había otro sobre. «No puede ser», susurró con desesperación. Lo abrió con brusquedad. La foto mostraba a Pedro conduciendo ese mismo coche la noche anterior. Empezó a sudar frío. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo. Las calles parecían interminables. Cada semáforo rojo se convertía en un suplicio. Revisaba los espejos retrovisores constantemente. Creía ver un coche negro siguiéndolo. Aceleró hasta perderlo de vista. Finalmente se detuvo en un aparcamiento vacío. Cerró los ojos y deseó despertar de aquella pesadilla. Pero cuando los abrió, alguien estaba golpeando la ventana. Pedro se sobresaltó, casi gritando. Al otro lado del cristal había un hombre desconocido. Vestía de negro y llevaba una gorra que ocultaba su rostro. El extraño no hablaba, solo señalaba el asiento trasero. Pedro giró lentamente la cabeza. En el asiento trasero había otro sobre blanco. Tragó saliva y tomó el sobre con manos temblorosas. El hombre desapareció sin dejar rastro. Pedro abrió el sobre con rapidez. La fotografía mostraba su propia casa vista desde afuera. En la ventana se veía claramente su silueta de pie. Eso significaba que alguien lo vigilaba cada noche. Pedro sintió un terror indescriptible. Encendió el coche y volvió a su casa a toda velocidad. Cerró todas las puertas con llave. Apagó las luces, esperando que el anonimato lo protegiera. Pero entonces escuchó pasos en el pasillo. No podían ser los suyos, estaba inmóvil.
Avanzaron lentamente hacia su habitación. Tomó un objeto pesado, decidido a defenderse. La puerta se abrió sola, chirriando. La habitación estaba vacía. Pedro sintió que la locura lo envolvía. El silencio lo golpeaba más fuerte que los ruidos. Y supo que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Pasaron horas sin que Pedro pudiera dormir. Cada crujido de la casa lo hacía sobresaltarse. Al amanecer, decidió llamar a un viejo amigo policía. Le explicó entrecortado todo lo sucedido. El amigo, incrédulo, aceptó ir a visitarlo. Mientras esperaba, Pedro revisó cada rincón de la casa. No encontró huellas, ni forzaduras, nada. Pero sí halló un nuevo sobre en la nevera. Lo abrió sin pensarlo. La foto mostraba a Pedro hablando por teléfono hacía apenas 10 minutos. Esto es imposible, se repitió. Escuchó un coche detenerse frente a la casa. Corrió a la ventana y vio a su amigo policía. Lo dejó entrar con urgencia. El hombre revisó la casa con calma, sin hallar nada sospechoso. Pedro insistía en mostrarle las fotos. El policía las observó con atención. Entonces su expresión cambió. Pedro, estas fotos no son recientes, dijo en voz baja. ¿Cómo que no? Preguntó él con desesperación. Mira los detalles del fondo. Son de hace años. Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién tenía imágenes de su vida desde hacía tanto tiempo? El policía lo miró fijamente. Y dijo, creo que esto es mucho más grave de lo que piensas. Pedro se dejó caer en el sofá, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su amigo policía guardó silencio unos segundos, como si no quisiera revelar demasiado. Estas fotos parecen de vigilancia profesional, murmuró finalmente. Pedro lo miró con incredulidad. ¿Profesional? ¿Quién querría seguirme durante años? El policía no respondió, solo siguió observando cada detalle. Podría ser un acosador, o algo peor, añadió con seriedad. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó ciertos episodios extraños de su pasado. Puertas mal cerradas, objetos movidos, llamadas silenciosas. Cosas que había ignorado pensando que eran despistes suyos. Necesito que te quedes conmigo esta noche, rogó. El policía asintió, aunque con evidente preocupación. Pasaron las horas conversando, tratando de distraerse. Al caer la noche, el ambiente se volvió pesado de nuevo. La casa parecía un lugar hostil, lleno de secretos. Pedro encendió todas las luces, intentando engañar al miedo. El policía se acomodó en la silla con su arma cerca. De repente, se escuchó un golpe seco en la puerta trasera. Ambos corrieron hacia allí. La puerta estaba cerrada con llave, intacta. Pero en el suelo había un sobre blanco. Pedro lo levantó con un temblor incontrolable. Dentro había una fotografía. Mostraba al policía entrando en la casa esa misma tarde. El silencio se hizo insoportable. El policía arrebató la foto de las manos de Pedro. Esto es imposible, murmuró. La imagen estaba tomada desde dentro de la casa. Eso significaba que alguien había estado allí antes que ellos. Pedro comenzó a sudar. «Nos están observando ahora mismo», susurró. El policía desenfundó su arma y comenzó a revisar cada habitación. Pedro lo siguió con cautela. Revisaron la cocina, el baño, los dormitorios. Todo parecía normal. Pero en el ático encontraron algo inquietante. Una pequeña cámara escondida entre las vigas. El policía la tomó con cuidado. La cámara aún estaba encendida. «Alguien ha estado transmitiendo todo lo que hacemos», dijo con rabia. Pedro sintió el corazón en la garganta. ¿Quién tendría acceso a esa señal? «Debemos salir de aquí, ahora mismo», ordenó el policía. Pedro dudó, pero obedeció. Salieron a la calle con prisa. La noche estaba demasiado silenciosa, como si los observara también. Pedro miró hacia atrás una última vez. En una ventana del piso superior, creyó ver una silueta mirándolos. Pero al parpadear, ya no estaba. Condujeron hasta la comisaría sin detenerse. Pedro se aferraba al asiento como si el coche fuera su única protección. El policía no dejaba de mirar por los espejos retrovisores. «Tranquilo, aquí estaremos seguros», dijo intentando calmarlo. La comisaría estaba casi vacía a esas horas. Los pocos agentes presentes los miraban con curiosidad. Pedro relató lo sucedido, mostrando las fotos. Los agentes se miraron entre sí con expresiones de duda. Algunos parecían no creer nada. «Son pruebas claras», insistió el policía. Archivaron las fotos, aunque sin demasiado interés. Pedro se sintió aún más vulnerable. «Nadie nos va a ayudar», pensó con amargura.
Esa noche le ofrecieron un cuarto dentro de la comisaría. Intentó dormir, pero cada sombra le recordaba su casa. En plena madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Se levantó y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío. Sobre la mesa frente a su habitación, había un sobre blanco. Pedro lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto de él mismo, acostado en esa cama hacía apenas unos minutos. Se le heló la sangre. Corrió hacia el despacho de su amigo policía. Pero al abrir la puerta, la silla estaba vacía. Y el arma del policía ya no estaba en su funda. Pedro sintió un terror indescriptible. Buscó a su amigo por toda la comisaría. Nadie lo había visto salir. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Los demás agentes parecían extrañamente indiferentes. Debe de estar patrullando, dijeron sin mucho interés. Pedro no lo creyó ni un segundo. Volvió a su cuarto con pasos nerviosos. Allí encontró otro sobre la cama. La foto mostraba al policía, pero no en la comisaría. Aparecía atado a una silla en una habitación oscura. Pedro sintió un mareo. Corrió de nuevo hacia los agentes, pero nadie lo escuchó. Era como si él hablara en otro idioma. «Lo tienen secuestrado», gritaba desesperado. Nadie respondió, nadie lo miraba siquiera. Entonces comprendió que estaba completamente solo. Se llevó las manos a la cabeza, sin saber qué hacer. Decidió huir de la comisaría. Corrió por las calles nocturnas sin rumbo. La ciudad parecía vacía, desierta. Cada esquina estaba cubierta de sombras. Escuchaba pasos detrás de él, pero al girarse no había nadie. Finalmente llegó a un edificio abandonado. Y en la puerta, lo esperaba un sobre con su nombre escrito en mayúsculas. Pedro se detuvo frente al edificio abandonado. El sobre lo llamaba como una trampa evidente. Con un nudo en el estómago, lo recogió. Dentro había una sola palabra escrita: entra. Miró a su alrededor buscando alguna alternativa. La calle estaba vacía. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. El interior olía a humedad y polvo. Cada paso levantaba nubes grises en el suelo. La penumbra apenas dejaba distinguir las paredes descascaradas. En el centro del vestíbulo había una silla iluminada por un foco solitario. Sobre la silla descansaba otro sobre blanco. Pedro se acercó, temblando de pies a cabeza. Lo abrió con lentitud, temiendo lo que encontraría. Era una foto suya entrando en ese mismo edificio hacía un instante. El corazón se le detuvo por un segundo. Escuchó un ruido metálico detrás de él. Giró bruscamente. Una puerta al fondo se abrió sola. Una luz intermitente salía desde allí. Pedro sintió que debía avanzar, aunque todo en él gritaba que huyera. Dio un paso, luego otro, con el pulso descontrolado. La puerta se cerró tras él con un estruendo. Y en la oscuridad, una voz susurró: «Bienvenido, Pedro». Pedro estaba paralizado por el miedo. La voz sonaba demasiado cercana, pero no podía ver a nadie. Intentó encender su linterna del móvil, pero no funcionaba. La luz parpadeaba de manera inquietante. Escuchó pasos suaves detrás de él. Cada crujido de la madera aumentaba su terror. La voz volvió a hablar: «No puedes huir, Pedro». Sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Quiso retroceder, pero sus pies no respondían. Un olor extraño llenó la habitación, mezcla de humo y humedad. Pedro recordó las fotos, cada una más aterradora que la anterior. Sabía que alguien lo había estado estudiando por mucho tiempo. La puerta se abrió de nuevo lentamente. Esta vez pudo ver una silueta oscura en el umbral. La figura no tenía rostro visible, solo sombra. Pedro dio un paso atrás, tropezando con un escombro. La sombra avanzó con calma, sin prisas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La voz continuó: «Siempre te he observado». Pedro se llevó las manos a la cara, desesperado. Cada fibra de su cuerpo le decía que corriera, pero no sabía hacia dónde. La sombra se detuvo a 1 metro de él. Pedro sintió como si lo atravesara un frío helado. Entonces escuchó un clic metálico, como un arma cargándose. Su corazón latía con fuerza, preparado para lo peor. La silueta habló otra vez: «No temes a la muerte. Temes a la verdad». Pedro tragó saliva, confundido y aterrorizado. Intentó entender qué significaba aquello. La sombra dio un paso más. Pedro retrocedió, topándose con la pared de ladrillos. «No puedes escapar de lo que hiciste», continuó la voz. Pedro sintió un peso en su pecho. Recordó un accidente que había ocurrido años atrás. Un accidente que nunca había contado a nadie.
La sombra avanzó y encendió un pequeño foco. Pedro pudo ver un cuarto lleno de fotografías de él en distintas etapas de su vida. Cada una mostraba momentos íntimos y secretos que pensaba olvidados. Siempre he estado aquí, dijo la sombra. Pedro temblaba, incapaz de moverse. Se dio cuenta de que no podía confiar en nadie más. La sombra colocó un sobre una mesa polvorienta. Esto explica todo, murmuró. Pedro lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de su amigo policía siendo parte de algo oscuro. Su mundo se volvió confuso e incomprensible. ¿Quién era realmente su amigo? Pedro sintió traición y miedo al mismo tiempo. La sombra retrocedió hacia la oscuridad. La verdad siempre encuentra su camino, dijo antes de desaparecer. Pedro quedó solo, rodeado de secretos que nunca habría querido descubrir. Salió del edificio con cautela, intentando procesar lo que había visto. Las calles estaban desiertas, extrañamente silenciosas. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Pensó en volver a la comisaría, pero sabía que no estaba seguro. No puedo confiar en nadie, murmuró. Decidió caminar sin rumbo, buscando un lugar donde esconderse. Su mente repasaba cada detalle de los sobres y las fotos. Cada imagen contaba una historia que no entendía. Se sentó en un banco, tratando de calmarse. Entonces notó que alguien lo observaba desde una esquina. Era un hombre de chaqueta oscura, sin rostro visible. Pedro sintió que el corazón se le paraba. Intentó levantarse y huir, pero sus piernas temblaban. El hombre levantó la mano en señal de calma. No corras, Pedro, dijo con voz firme. Pedro dudó, pero algo en el tono le hizo quedarse. ¿Quién eres?, preguntó con voz quebrada. El hombre se acercó lentamente, dejando ver un sobre en su mano. Esto te ayudará a entender, dijo antes de entregárselo. Pedro lo tomó, temblando, sin abrirlo todavía. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó con cautela. El hombre no respondió, solo desapareció entre las sombras. Pedro abrió el sobre con cuidado. Dentro había documentos que detallaban cada paso de su vida reciente. Y al final, una advertencia clara: tu enemigo está más cerca de lo que crees. Pedro sintió un peso insoportable en sus hombros. Caminó varias calles, intentando procesar la información. Las fotos, los documentos, las advertencias. Todo formaba un rompecabezas aterrador. Sabía que su amigo policía estaba involucrado. También que alguien más lo seguía. Cada paso lo hacía sentir más vulnerable. Llegó a un pequeño café abierto toda la noche. Se sentó en un rincón, tratando de pasar desapercibido. Sacó los documentos del sobre y comenzó a leer. Había registros de vigilancia, movimientos bancarios, llamadas telefónicas. Todo apuntaba a una conspiración que lo rodeaba. Pedro sintió que el mundo se cerraba sobre él. Cada rostro que pasaba por la calle podía ser un enemigo. Recordó la advertencia final: tu enemigo está más cerca de lo que crees. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada sonido del café parecía amplificado. Una puerta se abrió y alguien entró lentamente. Pedro levantó la vista y vio un hombre con sombrero oscuro. Se acercó a su mesa con pasos medidos. Pedro contuvo la respiración, preparado para lo peor. Pedro Alonso, dijo el hombre con una sonrisa inquietante. Es hora de que conozcas la verdad completa. Pedro sintió que sus piernas querían ceder. La tensión era insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de amenaza. Y el hombre abrió un sobre, mostrando la foto más aterradora de todas. La foto mostraba a Pedro durmiendo en su cama, con su amigo policía de pie detrás de él. La traición lo golpeó como un martillo. No podía creer lo que veía. Cada segundo parecía detenerse en el tiempo. El hombre con el sombrero oscuro se inclinó hacia él. «Siempre han trabajado juntos», dijo en voz baja. Pedro sintió una mezcla de rabia y desesperación. Su mundo entero se derrumbaba en minutos. Intentó gritar, pero la voz no le salió. El hombre dejó la foto sobre la mesa y se retiró un paso. «Ahora sabes quién está detrás de todo esto». Pedro respiró hondo, intentando mantener la calma. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. La respuesta llegó en un susurro: «Porque tú sabes demasiado». Pedro se levantó, temblando, decidido a no dejarse vencer. «No voy a dejar que me controlen», dijo con voz firme. El hombre sonrió con sarcasmo. «Eso veremos, Pedro Alonso. Eso veremos». Pedro recogió los documentos y la foto, sabiendo que su vida estaba en peligro. Salió del café, decidido a descubrir toda la verdad. Cada paso lo acercaba más a un enemigo invisible. La ciudad parecía oscura,
Pero Pedro sentía una fuerza creciente dentro de sí. Sabía que debía enfrentarse a todo lo que lo acechaba. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. Pedro caminaba por las calles oscuras, aferrado a los documentos. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, anticipando cualquier amenaza. Recordaba la advertencia: tu enemigo está más cerca de lo que crees. Sabía que no podía confiar en nadie. Pasó por un callejón y notó una figura observándolo desde arriba. Pedro contuvo la respiración y trató de pasar desapercibido. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar. Sintió un frío intenso recorriendo su espalda. Llegó a un parque abandonado, buscando un lugar para pensar. Se sentó en un banco, repasando cada pista que tenía. Cada documento contaba una historia de vigilancia y traición. Recordó los nombres de personas que creía amigas. Sus recuerdos se mezclaban con miedo y paranoia. Debo descubrir quién está detrás de todo esto, se dijo. Entonces escuchó un ruido detrás de unos arbustos. Se levantó rápidamente, preparado para enfrentarse a cualquier cosa. Un hombre salió de las sombras, con un sobre en la mano. Pedro retrocedió, reconociendo al hombre del café. Sabía que vendrías solo, dijo con una sonrisa inquietante. El sobre estaba marcado con una cruz roja. Pedro lo tomó con cautela. Dentro había un mapa de la ciudad con ciertos puntos señalados. Estos lugares contienen las respuestas que buscas, dijo el hombre. Y desapareció entre las sombras sin dejar rastro. Pedro estudió el mapa con detenimiento. Cada punto parecía marcar un lugar relacionado con su vida. Se preguntó si debía ir solo o buscar ayuda. No confiaba en nadie después de lo sucedido. Decidió seguir los puntos uno por uno. El primero estaba en un viejo almacén al borde de la ciudad. Caminó con cuidado, manteniendo los ojos abiertos. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró lentamente, sintiendo cada crujido bajo sus pies. El almacén estaba lleno de cajas viejas y polvo. Una luz tenue iluminaba el fondo del lugar. Pedro se acercó y vio otro sobre una mesa. Lo abrió y encontró fotos de su infancia que nunca había mostrado a nadie. Entre las fotos, un mensaje escrito a mano: siempre he sabido todo de ti. Pedro sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Comprendió que su enemigo lo había estudiado durante años. Cada movimiento, cada error, cada secreto había sido documentado. Se preguntó si alguna vez podría escapar de ese juego. Escuchó un susurro detrás de él: nunca escaparás, Pedro. Se dio vuelta, pero no vio a nadie. El almacén parecía vacío, pero la sensación de amenaza persistía. Decidió salir de allí, llevando consigo los documentos. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca. Pedro sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El segundo punto en el mapa lo llevó a una estación de tren abandonada. Las vías estaban oxidadas y cubiertas de hierba. El ambiente era silencioso, salvo por el viento que soplaba entre los raíles. Pedro sintió que alguien lo observaba desde los túneles. Avanzó con cuidado, manteniendo los ojos bien abiertos. Encontró un vagón viejo con la puerta entreabierta. Al entrar, vio un sobre colocado sobre un banco. Dentro había una fotografía de él caminando por ese mismo lugar hacía solo unas horas. Pedro empezó a comprender que su enemigo podía anticiparse a cada movimiento. Escuchó un ruido metálico detrás de él. Se giró, pero el vagón estaba vacío. Un mensaje estaba escrito en la pared con tiza roja: todo está conectado. Pedro sintió que su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién podía saber tanto sobre él? ¿Y con qué propósito? La sensación de estar atrapado se intensificó. Salió del vagón y siguió la ruta marcada en el mapa. Cada punto parecía acercarlo a la verdad, pero también al peligro. Pedro recordó la advertencia sobre su enemigo cercano. Su instinto le decía que alguien lo estaba siguiendo constantemente. Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. De repente, vio una figura moviéndose entre las sombras. Era un hombre encapuchado que parecía observarlo sin ser detectado. Pedro decidió ignorarlo y continuar, aunque su miedo aumentaba. Sabía que cada paso lo acercaba a descubrir algo oscuro y definitivo. El tercer punto del mapa lo llevó a un edificio gubernamental abandonado. La fachada estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas. Entró por una puerta lateral que estaba entreabierta. El olor a moho y polvo lo hizo toser. Avanzó por un pasillo oscuro, escuchando cada sonido con atención.
Encontró un sobre un escritorio cubierto de polvo. Al abrirlo, vio planos detallados de su casa y rutas de vigilancia. Pedro sintió que su privacidad había sido violada de manera total. Comenzó a preguntarse quién podía tener tanto control sobre su vida. Escuchó un susurro detrás de él: todo se revela a su tiempo. Se giró, pero no había nadie visible. Los documentos incluían fotos de él interactuando con personas que creía amigas. Cada imagen contaba una historia de vigilancia y manipulación. Pedro comprendió que estaba inmerso en un juego mucho más grande. El miedo y la rabia se mezclaban en su interior. Decidió seguir al siguiente punto, aunque sentía que cada paso era un riesgo. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. Pedro caminó con cautela, atento a cualquier movimiento. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Sentía que alguien lo observaba desde cada ventana rota. Cada crujido en el piso hacía que su corazón se acelerara. Llegó a un parque cercano, señalado en el mapa. Allí encontró otro sobre con instrucciones más claras. Pedro lo abrió y vio un mensaje: el final está cerca, prepárate. Sintió que el tiempo se comprimía, como si todo el peligro lo estuviera rodeando. Pedro se dirigió al cuarto punto del mapa, un edificio industrial abandonado. Las puertas chirriaban mientras las abría. Un silencio absoluto lo rodeaba. Caminó por el interior, iluminando con su linterna cada rincón. En el centro de la sala, un sobre lo esperaba sobre una mesa metálica. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había fotos de su amigo policía hablando con personas desconocidas. Pedro comprendió que su amigo había sido parte del plan desde el principio. Se sintió traicionado y vulnerable. Escuchó pasos en la parte superior del edificio. Subió lentamente por unas escaleras oxidadas. En el piso superior encontró otro sobre con más documentos. Había registros de vigilancia, movimientos financieros y llamadas telefónicas. Pedro se dio cuenta de que su vida había sido monitorizada durante años. Sintió una mezcla de miedo, rabia y desesperación. Un mensaje escrito a mano decía: no hay vuelta atrás, Pedro. Comenzó a entender que estaba atrapado en un juego sin reglas. La sombra de su enemigo parecía acecharlo desde cada esquina. Sintió que debía actuar rápido para sobrevivir. Recordó las advertencias y las fotos previas. Todo apuntaba a que el enemigo estaba más cerca de lo que podía imaginar. Pedro tomó una decisión: enfrentar la verdad, sin importar el peligro. Bajó las escaleras con cautela, con los documentos en la mano. Afuera, la noche parecía observarlo. Pedro sabía que lo que descubriera en los próximos puntos cambiaría su vida para siempre. Pedro continuó su camino siguiendo el mapa, con los documentos firmemente en sus manos. La ciudad estaba oscura y silenciosa, como si todos los sonidos hubieran desaparecido. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Se preguntó si alguien lo seguía de cerca. La sensación de peligro constante no lo abandonaba. Llegó a un antiguo edificio de oficinas, cubierto de polvo y grafitis. La puerta principal estaba cerrada, pero encontró una ventana rota por donde entrar. Al cruzarla, escuchó un crujido que le hizo congelarse. Dentro, todo estaba en completo desorden. En el centro del vestíbulo había otro sobre blanco. Pedro lo abrió con cuidado. Dentro encontró fotografías de él interactuando con su jefe anterior. Cada foto mostraba momentos que él creía privados y seguros. Pedro se dio cuenta de que todo su pasado estaba siendo usado en su contra. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se movió lentamente hacia las escaleras, escuchando cada sonido. En el piso superior encontró un tablero con mapas y conexiones. Cada punto en los mapas tenía nombres, fechas y lugares relacionados con su vida. Comprendió que su enemigo había planificado todo con precisión. Un mensaje estaba escrito con marcador rojo: te observo. Pedro sintió que la habitación giraba a su alrededor. Cada foto, cada mapa, cada línea lo hacía sentirse atrapado. Salió del edificio, decidido a continuar con el siguiente punto del mapa. Afuera, la noche parecía más oscura que antes. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a la verdad y al peligro. Pedro llegó al quinto punto, un antiguo almacén cerca del puerto. El olor a sal y humedad llenaba el aire. Las sombras de los barcos y contenedores se mezclaban con la oscuridad. Entró con cautela, sintiendo que cada paso podía ser su último. En el centro del almacén había una mesa iluminada por un foco tenue. Sobre la mesa, un sobre blanco esperaba. Pedro lo abrió y encontró fotografías de él hablando con su madre hacía solo unas semanas.
Cada imagen mostraba conversaciones privadas y gestos íntimos. Sintió una mezcla de miedo y rabia. Comprendió que su enemigo tenía acceso a cada detalle de su vida. Escuchó un ruido metálico detrás de unas cajas. Pedro se giró rápidamente, pero no vio nada. Un mensaje escrito en la pared decía: confía en nadie. Se movió con sigilo hacia la salida, consciente de cada sombra. Afuera, el viento golpeaba fuerte contra su rostro. Cada paso que daba lo acercaba a la siguiente pista. Sabía que no podía detenerse. Su enemigo lo observaba desde algún lugar cercano. Pedro recordó la advertencia: el final está cerca. Caminó hacia el sexto punto, un edificio abandonado en las afueras. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de sus pasos. La tensión era tan intensa que podía sentirla en sus hombros. Cada segundo se alargaba interminablemente. Pedro estaba decidido a enfrentar la verdad, aunque le aterrara. Sabía que lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. El sexto punto lo llevó a un edificio industrial en ruinas. La fachada estaba cubierta de óxido y ventanas rotas. Entró con cautela, sintiendo cada paso como un riesgo. Dentro, encontró otro sobre una mesa metálica. Lo abrió lentamente. Dentro había fotos de él siendo vigilado en la oficina por cámaras ocultas. Cada imagen mostraba momentos que él pensaba privados. Comprendió que su enemigo tenía un control absoluto sobre su vida. Escuchó un sonido detrás de unas cajas. Pedro se giró, pero no había nadie. Un mensaje estaba escrito en la pared con marcador rojo: todo está conectado. Pedro sintió que la tensión le oprimía el pecho. Cada pista lo acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Decidió avanzar al siguiente punto marcado en el mapa. Afuera, la noche parecía más oscura y silenciosa que antes. Pedro sintió que alguien lo seguía, pero no podía verlo. Cada sombra parecía un enemigo potencial. Caminó con cautela por las calles vacías. Llegó a un parque desierto, donde encontró otro sobre en un banco. Dentro había un mensaje escrito a mano: tu enemigo está más cerca de lo que crees. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no podía confiar en nadie. Cada paso lo acercaba a enfrentar la verdad. La ciudad parecía un laberinto de sombras y secretos. Y Pedro estaba decidido a descubrir toda la conspiración que lo rodeaba. El séptimo punto lo llevó a un edificio abandonado junto al río. El agua reflejaba la luz de la luna como espejos oscuros. Pedro entró con cuidado, sintiendo cada sombra como una amenaza. En el interior, encontró un sobre una mesa rota. Lo abrió y encontró fotografías de su amigo policía reuniéndose con personas desconocidas. Comprendió que su amigo había sido parte de todo desde el principio. La traición lo golpeó con fuerza. Escuchó un susurro detrás de él: nunca confíes en nadie. Pedro se giró, pero no vio a nadie. La habitación estaba vacía, salvo por los documentos y fotos. Salió del edificio, decidido a continuar. Cada paso lo acercaba a la verdad. Y al peligro. El aire estaba frío y pesado. Pedro sintió que estaba siendo observado desde cada esquina. Cada crujido del suelo parecía amplificado en la noche silenciosa. Se dirigió al octavo punto del mapa, un almacén abandonado en las afueras. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Pedro recordó las advertencias y fotos previas. Sabía que estaba siendo vigilado constantemente. La tensión se hacía insoportable, pero no podía detenerse. Entró al almacén con cautela. Dentro encontró otro sobre blanco sobre una mesa de madera. Lo abrió y encontró fotos de él siendo seguido por una figura encapuchada. Comprendió que su enemigo estaba siempre un paso adelante. Y sabía que lo peor estaba por venir. Pedro llegó al noveno punto, un viejo edificio industrial cerca del tren. La estructura estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas. Entró con cautela, escuchando cada sonido. En el centro de la sala encontró un sobre blanco sobre una mesa de metal. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de su propia casa y sus movimientos recientes. Pedro comprendió que su vida había sido vigilada constantemente. Cada paso que daba estaba registrado. Escuchó un crujido detrás de unas cajas. Se giró, pero no vio nada. Un mensaje estaba escrito en la pared con marcador rojo: no hay escape. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada sombra parecía acecharlo con intención. Avanzó lentamente hacia la salida, consciente de cada movimiento. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. Pedro recordó todas las advertencias previas. Sabía que debía enfrentar la verdad sin demora.
Cada paso lo acercaba a su enemigo. La ciudad parecía un laberinto de secretos y traición. Pedro se sintió más decidido que nunca. Sabía que no podía detenerse. Cada documento y fotografía lo guiaba hacia la verdad. La sensación de peligro constante lo acompañaba en cada esquina. Pedro respiró hondo y avanzó, preparado para enfrentar lo que viniera. Y supo que su vida cambiaría para siempre al descubrir el último secreto. Pedro avanzó hacia el 10º punto del mapa, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La fachada estaba cubierta de polvo y grafitis antiguos. Entró con cautela, sintiendo cada paso como un riesgo. En el vestíbulo, un sobre blanco esperaba sobre una mesa rota. Lo abrió lentamente y encontró fotos de su infancia que nunca había mostrado a nadie. Cada foto parecía tomada sin que él se diera cuenta. Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Comprendió que su enemigo había vigilado toda su vida. Escuchó un crujido detrás de unas cajas viejas. Se giró rápidamente, pero no había nadie visible. Un mensaje estaba escrito en la pared con marcador rojo: nada es lo que parece. Pedro respiró hondo, consciente de que cada paso lo acercaba a la verdad. Salió del edificio y observó la noche silenciosa. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Caminó hacia el siguiente punto, decidido a enfrentar lo que viniera. El viento helado le golpeaba la cara, recordándole la soledad de la situación. Cada paso aumentaba la tensión en su pecho. Sabía que alguien lo seguía, aunque no pudiera verlo. Se detuvo un momento para revisar los documentos del sobre. Cada imagen y cada mensaje lo empujaban a descubrir la verdad completa. Sintió miedo, pero también determinación. Cada decisión lo acercaba a desenmascarar a su enemigo. Pedro respiró hondo y siguió caminando sin mirar atrás. La ciudad parecía un laberinto de sombras y secretos. Y Pedro sabía que su vida cambiaría para siempre con lo que estaba por descubrir. El siguiente punto lo llevó a un puente abandonado sobre el río. La estructura crujía con cada paso que daba. Pedro se movió con cautela, atento a cualquier movimiento. Sobre un banco oxidado encontró otro sobre blanco. Lo abrió y encontró fotos de su amigo policía conspirando con personas desconocidas. La traición lo golpeó como un puñal invisible. Comprendió que todos los que creía aliados estaban involucrados. El viento frío del río le helaba la piel. Escuchó un sonido metálico a su derecha. Se giró, pero no vio nada. Un mensaje escrito en la barandilla decía: el final se acerca. Pedro sintió que el miedo y la adrenalina lo paralizaban. Sabía que debía continuar, aunque cada paso fuera un riesgo. Avanzó hacia el siguiente punto, una fábrica abandonada cerca del puerto. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Entró con cuidado, sintiendo la tensión en cada fibra de su cuerpo. En el centro de la sala encontró otro sobre una mesa metálica. Lo abrió y encontró fotos de él siendo vigilado en su propia casa. Cada imagen le recordaba la vulnerabilidad de su vida. Comprendió que su enemigo tenía control absoluto sobre él. Cada paso que daba estaba siendo monitoreado. La sensación de peligro constante lo acompañaba. Pedro respiró hondo y decidió avanzar al siguiente punto. La noche era oscura y silenciosa, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad completa. El siguiente punto lo llevó a un viejo teatro abandonado. La puerta principal estaba entreabierta, como invitándolo a entrar. Pedro empujó la puerta y entró con cautela. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. En el escenario había un sobre blanco sobre una silla. Lo abrió y encontró fotos de él en reuniones secretas que nunca había compartido. Cada imagen lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Comprendió que su enemigo conocía cada aspecto de su vida. Escuchó un murmullo detrás del telón. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un mensaje escrito en la pared decía: tu vida nunca volverá a ser la misma. Pedro sintió que el miedo lo envolvía como una nube. Sabía que debía continuar, aunque cada paso lo acercara al peligro. Salió del teatro y se dirigió al siguiente punto, una iglesia abandonada. La puerta estaba cerrada, pero encontró una ventana rota. Entró y encontró otro sobre un altar polvoriento. Lo abrió y vio fotos de él con su familia y amigos, cada momento registrado. Comprendió que su enemigo había vigilado toda su vida. La traición y el miedo se mezclaban en su corazón. Sintió que estaba en el centro de un plan mucho más grande. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Pedro respiró hondo y decidió seguir avanzando. Afuera, la noche era silenciosa y oscura. Cada sombra parecía esconder secretos y amenazas.
Y Pedro sabía que estaba llegando al punto decisivo de su investigación. El siguiente punto del mapa lo llevó a un almacén en ruinas cerca de las vías del tren. La estructura estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas. Entró con cautela, sintiendo la tensión en cada paso. En el centro del almacén encontró otro sobre blanco. Lo abrió y encontró fotos de su amigo policía conspirando con personas desconocidas. Comprendió que su amigo había traicionado su confianza desde el principio. Cada imagen confirmaba la traición y vigilancia constante. Escuchó un crujido detrás de unas cajas viejas. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Un mensaje estaba escrito en la pared: nunca confíes en nadie. Pedro sintió miedo y rabia al mismo tiempo. Avanzó hacia el siguiente punto, un edificio abandonado junto al río. La noche estaba oscura, y el viento golpeaba su rostro. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Entró en el edificio con cautela, sintiendo cada crujido bajo sus pies. Sobre una mesa encontró otro sobre blanco. Lo abrió y vio fotos de él en momentos íntimos que pensaba privados. Comprendió que su enemigo controlaba cada detalle de su vida. Cada paso que daba estaba siendo monitoreado. Pedro respiró hondo y decidió seguir adelante, a pesar del miedo. Sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca. La ciudad parecía un laberinto de secretos y traiciones. Cada sombra parecía esconder un enemigo invisible. Pedro avanzó con determinación, consciente de que lo peor estaba por venir. Y supo que estaba a punto de descubrir la identidad de su enemigo. Pedro llegó al 9º punto, un viejo edificio industrial cerca del tren. La estructura estaba cubierta de grafitis y ventanas rotas. Entró con cautela, escuchando cada sonido. En el centro de la sala encontró un sobre blanco sobre una mesa de metal. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de su propia casa y sus movimientos recientes. Pedro comprendió que su vida había sido vigilada constantemente. Cada paso que daba estaba registrado. Escuchó un crujido detrás de unas cajas. Se giró, pero no vio nada. Un mensaje estaba escrito en la pared con marcador rojo: no hay escape. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada sombra parecía acecharlo con intención. Avanzó lentamente hacia la salida, consciente de cada movimiento. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. Pedro recordó todas las advertencias previas. Sabía que debía enfrentar la verdad sin demora. Cada paso lo acercaba a su enemigo. La ciudad parecía un laberinto de secretos y traición. Pedro se sintió más decidido que nunca. Sabía que no podía detenerse. Cada documento y fotografía lo guiaba hacia la verdad. La sensación de peligro constante lo acompañaba en cada esquina. Pedro respiró hondo y avanzó, preparado para enfrentar lo que viniera. Y supo que su vida cambiaría para siempre al descubrir el último secreto. Pedro avanzó hacia el 10º punto del mapa, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La fachada estaba cubierta de polvo y grafitis antiguos. Entró con cautela, sintiendo cada paso como un riesgo. En el vestíbulo, un sobre blanco esperaba sobre una mesa rota. Lo abrió lentamente y encontró fotos de su infancia que nunca había mostrado a nadie. Cada foto parecía tomada sin que él se diera cuenta. Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Comprendió que su enemigo había vigilado toda su vida. Escuchó un crujido detrás de unas cajas viejas. Se giró rápidamente, pero no había nadie visible. Un mensaje estaba escrito en la pared con marcador rojo: nada es lo que parece. Pedro respiró hondo, consciente de que cada paso lo acercaba a la verdad. Salió del edificio y observó la noche silenciosa. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Caminó hacia el siguiente punto, decidido a enfrentar lo que viniera. El viento helado le golpeaba la cara, recordándole la soledad de la situación. Cada paso aumentaba la tensión en su pecho. Sabía que alguien lo seguía, aunque no pudiera verlo. Se detuvo un momento para revisar los documentos del sobre. Cada imagen y cada mensaje lo empujaban a descubrir la verdad completa. Sintió miedo, pero también determinación. Cada decisión lo acercaba a desenmascarar a su enemigo. Pedro respiró hondo y siguió caminando sin mirar atrás. La ciudad parecía un laberinto de sombras y secretos. Y Pedro sabía que su vida cambiaría para siempre con lo que estaba por descubrir. El siguiente punto lo llevó a un puente abandonado sobre el río. La estructura crujía con cada paso que daba. Pedro se movió con cautela, atento a cualquier movimiento. Sobre un banco oxidado encontró otro sobre blanco. Lo abrió y encontró fotos de su amigo policía conspirando con personas desconocidas.
La traición lo golpeó como un puñal invisible. Comprendió que todos los que creía aliados estaban involucrados. El viento frío del río le helaba la piel. Escuchó un sonido metálico a su derecha. Se giró, pero no vio nada. Un mensaje escrito en la barandilla decía: el final se acerca. Pedro sintió que el miedo y la adrenalina lo paralizaban. Sabía que debía continuar, aunque cada paso fuera un riesgo. Avanzó hacia el siguiente punto, una fábrica abandonada cerca del puerto. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Entró con cuidado, sintiendo la tensión en cada fibra de su cuerpo. En el centro de la sala encontró otro sobre una mesa metálica. Lo abrió y encontró fotos de él siendo vigilado en su propia casa. Cada imagen le recordaba la vulnerabilidad de su vida. Comprendió que su enemigo tenía control absoluto sobre él. Cada paso que daba estaba siendo monitoreado. La sensación de peligro constante lo acompañaba. Pedro respiró hondo y decidió avanzar al siguiente punto. La noche era oscura y silenciosa, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad completa. El siguiente punto lo llevó a un viejo teatro abandonado. La puerta principal estaba entreabierta, como invitándolo a entrar. Pedro empujó la puerta y entró con cautela. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. En el escenario había un sobre blanco sobre una silla. Lo abrió y encontró fotos de él en reuniones secretas que nunca había compartido. Cada imagen lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Comprendió que su enemigo conocía cada aspecto de su vida. Escuchó un murmullo detrás del telón. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un mensaje escrito en la pared decía: tu vida nunca volverá a ser la misma. Pedro sintió que el miedo lo envolvía como una nube. Sabía que debía continuar, aunque cada paso lo acercara al peligro. Salió del teatro y se dirigió al siguiente punto, una iglesia abandonada. La puerta estaba cerrada, pero encontró una ventana rota. Entró y encontró otro sobre un altar polvoriento. Lo abrió y vio fotos de él con su familia y amigos, cada momento registrado. Comprendió que su enemigo había vigilado toda su vida. La traición y el miedo se mezclaban en su corazón. Sintió que estaba en el centro de un plan mucho más grande. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Pedro respiró hondo y decidió seguir avanzando. Afuera, la noche era silenciosa y oscura. Cada sombra parecía esconder secretos y amenazas. Y Pedro sabía que estaba llegando al punto decisivo de su investigación. Pedro llegó al último punto señalado en el mapa, un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La puerta estaba entreabierta, como esperando su llegada. Entró con cautela, sintiendo cada paso como un riesgo. El interior estaba lleno de polvo y escombros. En el centro de la sala había una mesa con un sobre blanco. Lo abrió y encontró una fotografía de él, su amigo policía y otra figura desconocida. Comprendió que su amigo había conspirado con alguien más desde el principio. La traición lo golpeó con fuerza. Escuchó un sonido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Un mensaje estaba escrito en la pared: la verdad final te espera. Pedro sintió que el miedo y la determinación se mezclaban en su corazón. Sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque le aterrara. Afuera, la ciudad parecía silenciosa, como conteniendo la respiración. Cada sombra parecía observarlo con atención. Avanzó hacia la escalera que conducía al piso superior. Allí encontró otro sobre con la palabra final escrita en rojo. Lo abrió lentamente, consciente de que estaba a punto de descubrir todo. Dentro había documentos y fotografías que revelaban la identidad de su enemigo. Pedro sintió un nudo en la garganta al ver la verdad completa. Su amigo policía estaba involucrado en una conspiración mayor. Cada movimiento, cada acción de su vida había sido vigilada y manipulada. La tensión lo envolvía, pero también la determinación de enfrentar la realidad. Pedro respiró hondo, preparado para confrontar a su enemigo. Y supo que este momento cambiaría su vida para siempre. Pedro subió al piso superior con cautela, consciente de cada sonido. La luz era tenue, iluminando las sombras del lugar. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del piso. En el centro de la sala encontró otro sobre una mesa antigua. Lo abrió y encontró fotografías que mostraban a su amigo policía hablando con un hombre enmascarado. Comprendió que su amigo había sido parte de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cada imagen confirmaba la traición y el engaño. Pedro sintió una mezcla de miedo, rabia y tristeza. Escuchó un susurro detrás de él: la verdad no siempre es fácil de aceptar.
Se giró rápidamente, pero la sala estaba vacía. Un mensaje estaba escrito en la pared: todo tiene un precio. Pedro respiró hondo, consciente de que debía seguir adelante. Cada sombra parecía acecharlo con intención. Sabía que cada paso lo acercaba a descubrir la identidad de su enemigo. Afuera, la noche era silenciosa y oscura. Pedro avanzó con determinación, a pesar del miedo que lo recorría. Llegó a una puerta cerrada al fondo del pasillo. Un sobre estaba pegado a la puerta con cinta adhesiva. Lo abrió y encontró documentos que revelaban operaciones ilegales de su amigo policía. Comprendió que su amigo no solo lo había traicionado, sino que estaba involucrado en un plan criminal. Cada página le mostraba un detalle más oscuro de la conspiración. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza, intentando procesar toda la información. Sabía que debía enfrentar a su amigo para obtener respuestas. La tensión aumentaba, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Y Pedro estaba listo para confrontar la verdad oculta tras la traición. Pedro bajó al piso inferior con los documentos en la mano. Cada paso parecía resonar en todo el edificio. Escuchó un ruido detrás de una puerta cerrada. La adrenalina se apoderó de su cuerpo. Sabía que su enemigo estaba cerca, vigilando cada movimiento. La puerta se abrió lentamente y apareció su amigo policía. Pedro lo miró con ojos llenos de incredulidad y rabia. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Su amigo sonrió con frialdad. Siempre supiste que no podías confiar en nadie, respondió. Pedro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cada traición se revelaba en ese momento. ¿Y todo este juego? ¿Por qué conmigo?, exigió saber. Su amigo se encogió de hombros con indiferencia. Porque necesitábamos alguien que supiera demasiado. Pedro sintió un nudo en la garganta, mezclando rabia y desesperación. La tensión era insoportable. Cada sombra del edificio parecía cobrar vida. Su amigo avanzó lentamente hacia él. Pedro retrocedió, consciente de que cualquier error podía ser fatal. Un sobre cayó del bolsillo de su amigo al suelo. Pedro lo recogió y vio fotos de ellos juntos en momentos comprometedores. La verdad era más cruel de lo que podía imaginar. Sabía que debía actuar rápido para sobrevivir, y en ese instante, decidió que no sería una víctima más. Pedro respiró hondo y enfrentó a su amigo con determinación. No voy a permitir que controles mi vida más tiempo, dijo firme. Su amigo sonrió con cinismo. Veremos cuánto tiempo puedes resistir, Pedro. La tensión en la habitación era palpable. Pedro miró alrededor, buscando cualquier ventaja. Su amigo comenzó a acercarse lentamente. Pedro tomó un objeto pesado del suelo como defensa. Su corazón latía con fuerza mientras la adrenalina lo recorría. Cada segundo parecía eterno. Todo esto fue planeado durante años, admitió su amigo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que debía actuar con rapidez y astucia. La tensión aumentó cuando su amigo dio un paso más. Pedro levantó el objeto, listo para defenderse. No tienes idea de con quién te estás metiendo, advirtió su amigo. Pedro respiró hondo, controlando el miedo. No me importa, es hora de terminar con esto, respondió. La sala parecía reducirse, cada sombra más amenazante. Pedro avanzó con decisión, enfrentando la traición de frente. Su amigo retrocedió un poco, sorprendido por la valentía de Pedro. Pedro sabía que no podía permitir que la conspiración continuara. Cada acción debía ser precisa y rápida. La tensión alcanzó su punto máximo, con ambos listos para cualquier movimiento. Y Pedro decidió que enfrentaría la verdad hasta el final, sin importar el costo. Pedro y su amigo se quedaron frente a frente, midiendo cada movimiento. La tensión en la habitación era casi insoportable. Pedro respiró hondo, intentando calmar su mente. Su amigo lo observaba con frialdad. Cada sombra parecía moverse con intención. Pedro avanzó lentamente, manteniendo la calma. Su amigo retrocedió, sorprendido por la determinación de Pedro. «¿No puedes detener lo que ya está en marcha?», dijo su amigo. Pedro negó con la cabeza, firme en su decisión. «Sí puedo, y lo haré», respondió. La sala se llenó de un silencio mortal. Cada respiración parecía amplificada. Pedro sintió que cada segundo contaba. Su amigo hizo un movimiento brusco, intentando intimidarlo. Pedro lo enfrentó con firmeza, decidido a no ceder. La tensión era tan intensa que parecía cortar el aire. Cada sombra parecía acecharlos desde todos los ángulos. Pedro comprendió que debía actuar con inteligencia. Un sobre cayó al suelo, revelando más secretos de su amigo.
Pedro lo recogió, estudiando cada documento cuidadosamente. Cada foto y papel confirmaba la magnitud de la conspiración. Sabía que no podía retroceder ahora. Su vida y la verdad dependían de este enfrentamiento. Pedro respiró hondo y avanzó con determinación, y supo que este momento decidiría el futuro de su vida para siempre. Pedro tomó una decisión crucial y confrontó a su amigo directamente. «Todo termina ahora», dijo con voz firme. Su amigo sonrió con cinismo, confiado en su control. Pedro sacó su teléfono y empezó a grabar la confesión. Cada palabra de su amigo quedaba registrada. La tensión en la habitación era insoportable. Su amigo intentó destruir el teléfono, pero Pedro reaccionó rápido. La grabación continuó, capturando cada detalle de la conspiración. Pedro sabía que ahora tenía pruebas irrefutables. Su amigo respiraba con dificultad, sorprendido por la astucia de Pedro. Cada segundo era crucial para la supervivencia de Pedro. La habitación estaba cargada de miedo, rabia y tensión. Pedro sostuvo el teléfono firme, sin ceder ante la intimidación. Su amigo finalmente cayó en la cuenta de que había perdido el control. La traición que había planeado durante años se desmoronaba en minutos. Pedro respiró hondo, sintiendo que recuperaba parte de su vida. Cada documento, cada foto y cada grabación lo consolidaba como vencedor. Sabía que la verdad finalmente estaba a su alcance. Su amigo intentó una última maniobra desesperada. Pedro se movió con rapidez, esquivando cualquier intento de ataque. La tensión alcanzó su clímax, con ambos al borde del enfrentamiento final. Pedro mantuvo la calma, usando la inteligencia sobre la fuerza. Su amigo comprendió que no había escapatoria. Pedro había logrado desenmascarar toda la conspiración, y supo que, aunque el peligro no había desaparecido por completo, finalmente tenía el control de su destino. Pedro salió del edificio con los documentos y la grabación segura en su bolso. La noche estaba oscura y silenciosa, casi como si contuviera la tensión del momento. Cada sombra parecía acecharlo mientras caminaba por las calles vacías. Su corazón latía con fuerza, pero sentía un alivio parcial. Sabía que aún quedaban enemigos que podían intentar detenerlo. Pensó en las personas que habían sido parte de la conspiración. Cada nombre en los documentos era una amenaza potencial. Pedro respiró hondo y decidió moverse rápido hacia un lugar seguro. Caminó por un callejón, atento a cualquier ruido. Cada crujido en el suelo le recordaba que debía estar alerta. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La paranoia se apoderó de su mente. Cada sombra parecía esconder un enemigo invisible. Pedro recordó la advertencia inicial: tu enemigo está más cerca de lo que crees. Llegó a un café abierto, buscando refugio temporal. Se sentó en un rincón, revisando los documentos y la grabación. Cada foto y papel confirmaba la magnitud de la traición. Sabía que debía actuar con inteligencia para proteger la evidencia. Tomó su teléfono y envió copias de todo a un contacto confiable. Sintió que al menos tenía un respaldo en caso de emergencia. La tensión seguía presente, pero Pedro empezaba a sentir control sobre la situación. Miró por la ventana y vio la ciudad en silencio, casi expectante. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, y Pedro estaba decidido a terminar con la conspiración de una vez por todas. Pedro decidió regresar al lugar donde su amigo policía había estado operando. Cada paso lo llenaba de miedo y determinación al mismo tiempo. Sabía que encontrar pruebas adicionales podía ser crucial. Llegó al edificio industrial, observando cada sombra. Entró con cautela, asegurándose de no ser detectado. En el interior, las sombras parecían moverse con vida propia. Encontró otro sobre blanco sobre una mesa metálica. Lo abrió y descubrió fotografías de reuniones secretas de su amigo policía. Cada foto confirmaba la traición y la conspiración. Pedro sintió una mezcla de rabia y alivio al mismo tiempo. Sabía que tenía suficiente evidencia para enfrentar la verdad. Escuchó un crujido detrás de unas cajas. Se giró rápidamente, pero no había nadie visible. Un mensaje escrito en la pared decía: no todos los secretos deben ser revelados. Pedro respiró hondo y siguió avanzando con cautela. Cada documento reforzaba la magnitud de la conspiración. Comprendió que su enemigo no era solo su amigo policía. La red de traición era mucho más extensa de lo que imaginaba. Salió del edificio, consciente de que debía moverse rápido. Afuera, la noche parecía observarlo con silencio absoluto. Cada sombra parecía esconder un posible atacante. Pedro decidió dirigirse a un lugar seguro para analizar toda la evidencia.
Sabía que la confrontación final se acercaba. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por las calles vacías, y Pedro se preparó mentalmente para enfrentar el último desafío de la conspiración. Pedro llegó a un apartamento seguro donde podía analizar los documentos y la grabación. Cerró la puerta con llave y respiró profundamente. Encendió la luz y extendió los documentos sobre la mesa. Cada foto y papel contaba una historia de traición y vigilancia. Comprendió la magnitud de la conspiración que lo había rodeado. Sintió miedo, pero también una determinación inquebrantable. La grabación de su amigo policía era la clave para revelar la verdad. Reprodujo el audio y escuchó cada palabra cuidadosamente. Cada confesión era un golpe directo a la red de conspiración. Pedro tomó notas detalladas de cada hecho revelado. Sabía que debía planear su siguiente movimiento con cuidado. Cada decisión podía cambiar el curso de su vida. La tensión en la habitación era palpable, casi como si cada sombra lo observara. Pedro respiró hondo y organizó la evidencia de manera estratégica. Decidió contactar a alguien de confianza para que lo ayudara a exponer la conspiración. Llamó a un periodista aliado y le envió copias de todo. Sintió un alivio parcial, sabiendo que la verdad tendría un camino para salir. Aún así, sabía que su enemigo estaba cerca y podía actuar en cualquier momento. Cada sonido en la calle lo hacía sobresaltarse. Pedro revisó una vez más la grabación y los documentos. Cada detalle lo fortalecía para la confrontación final. Sabía que su vida estaba en juego, pero estaba preparado. La noche pasaba lentamente mientras planeaba su estrategia. Cada sombra de la habitación parecía recordarle el peligro que lo acechaba, y Pedro se prometió a sí mismo no retroceder hasta revelar toda la verdad. Pedro decidió que era hora de confrontar directamente a su amigo policía. Salió del apartamento seguro, llevando consigo la grabación y los documentos. Cada paso por las calles desiertas aumentaba la tensión. Sabía que su amigo podía tener aliados escondidos. Llegó al lugar donde todo comenzó, el edificio abandonado. Entró con cautela, observando cada sombra y cada rincón. La habitación estaba silenciosa, solo iluminada por un foco tenue. Su amigo apareció desde las sombras con una sonrisa fría. «Sabía que vendrías», dijo con sarcasmo. Pedro sostuvo la grabación en alto, mostrándola claramente. «Todo está registrado, no puedes escapar de la verdad», dijo firme. Su amigo frunció el ceño, sorprendido por la evidencia. La tensión en la sala era casi insoportable. Cada sombra parecía acecharlos desde todos los ángulos. Pedro dio un paso adelante, decidido a no ceder. Su amigo intentó intimidarlo con palabras y gestos. Pedro mantuvo la calma, usando la evidencia como escudo. «Tu red de conspiración se acabó», afirmó con voz firme. Su amigo retrocedió, consciente de que había perdido control. Cada segundo era crucial para asegurar la verdad. Pedro respiró hondo y se preparó para el desenlace. La tensión alcanzó su punto máximo, con ambos frente a frente. Cada sombra parecía un enemigo potencial, aumentando la adrenalina. Pedro supo que este momento decidiría el futuro de su vida, y estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia que viniera. La confrontación final comenzó con un silencio mortal entre Pedro y su amigo. Cada mirada parecía medir la fuerza y determinación del otro. Pedro sostuvo la grabación y los documentos con firmeza. Su amigo respiraba con dificultad, sorprendido por la valentía de Pedro. «Todo esto termina hoy», dijo Pedro con voz clara. Su amigo intentó negar los hechos, pero la evidencia era irrefutable. Cada documento y fotografía confirmaba la traición. Pedro avanzó un paso, manteniendo la calma y el control. Su amigo retrocedió, sabiendo que no podía continuar con el engaño. La tensión en la sala era insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado. Pedro reprodujo la grabación frente a él, mostrando cada confesión. Su amigo no tuvo más remedio que admitir la verdad. Cada palabra en la grabación era un golpe a su autoridad y control. Pedro sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La conspiración había sido revelada completamente. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero ahora tenía control sobre su destino. Su amigo fue incapaz de enfrentar la evidencia y quedó paralizado. Pedro respiró hondo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Cada sombra de la sala parecía disiparse lentamente. Pedro sabía que la verdad había ganado sobre la traición. Se sintió fuerte y decidido, listo para reconstruir su vida. Afuera, la noche empezaba a aclarar con los primeros indicios del amanecer. Pedro salió del edificio, llevando consigo la evidencia y la determinación.
Sabía que aunque el peligro aún existiera, había recuperado el control y supo que, finalmente, su historia de traición, vigilancia y conspiración había llegado a su fin. Pedro regresó a su apartamento con la sensación de victoria y cautela. Sabía que aunque había enfrentado a su amigo policía, aún podía haber amenazas ocultas. La grabación y los documentos estaban seguros en su bolso. Cada paso que daba por el edificio lo hacía sentirse vigilado. Miró por la ventana y vio la ciudad en silencio, como si contuviera la respiración. La adrenalina aún recorría su cuerpo después de la confrontación. Pedro revisó una vez más la grabación, asegurándose de que todo estuviera intacto. Cada confesión confirmaba la traición y conspiración que lo rodeaba. Sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que debía ser prudente, incluso ahora. Organizó los documentos de manera que estuvieran listos para cualquier eventualidad. La tensión aún estaba presente, pero Pedro sentía que tenía el control. Recordó cada paso del peligroso camino que lo había llevado hasta allí. Cada documento, foto y grabación era una pieza de un rompecabezas mortal. Pedro pensó en las personas involucradas en la conspiración. Sabía que algunos podrían intentar recuperar el control. Tomó un respiro profundo y decidió planear sus próximos pasos. Revisó las calles desde su ventana, atento a cualquier movimiento sospechoso. La ciudad estaba silenciosa, pero cada sombra parecía un posible enemigo. Pedro comprendió que su vida había cambiado para siempre. La paranoia y la vigilancia lo acompañarían, pero ahora tenía herramientas para defenderse. Su determinación creció al recordar todo lo que había superado. Pedro se prometió a sí mismo no dejar que la traición lo definiera. La noche pasaba lentamente, mientras planeaba cómo cerrar la historia definitivamente. Y supo que el desenlace final estaba próximo, decisivo y definitivo. Pedro decidió que era hora de cerrar la historia de una vez por todas. Salió de su apartamento llevando consigo la grabación y los documentos más importantes. Caminó por la ciudad con paso firme y decidido. Cada sombra y ruido lo mantenía alerta, pero su confianza había crecido. Llegó al lugar donde la conspiración había comenzado, el edificio abandonado. Entró con cautela, observando cada rincón con atención. Su amigo policía estaba allí, esperando con una expresión de resignación. Pedro reprodujo la grabación frente a él, mostrando todas las confesiones. Su amigo comprendió que no había escapatoria y que todo estaba documentado. Cada palabra de la grabación era un golpe irrefutable. Pedro sostuvo la evidencia con firmeza, sin titubear. Todo termina hoy, dijo con voz clara y segura. Su amigo no intentó replicar, sabiendo que había perdido el control. La tensión en la sala se disipó lentamente mientras la verdad se imponía. Pedro respiró hondo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Cada foto, documento y grabación confirmaba la magnitud de la conspiración. Sabía que había logrado lo imposible, enfrentar y derrotar el engaño. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con los primeros rayos de sol. Pedro salió del edificio, sintiendo que un capítulo oscuro de su vida había terminado. La tensión, la paranoia y el miedo seguían presentes, pero ahora controlables. Cada sombra en la ciudad parecía menos amenazante. Pedro comprendió que había recuperado su libertad, aunque no sería la misma de antes. La traición y la conspiración habían marcado su vida, pero no lo habían destruido. Con la evidencia en su poder y la verdad revelada, Pedro pudo finalmente respirar. Y así, Pedro Alonso cerró el capítulo más oscuro de su vida, dejando atrás la traición, el miedo y el silencio, pero llevando consigo la fuerza y determinación que lo definirían para siempre.